Yo me anoté un par de temas para hablar hoy respecto a las consultas que fui recibiendo eh, Dale. de los proyectos. Algunas cuestiones se repetían, así que aprovecho y lo aclaro para todos. Muchos me preguntaron cómo dibujar en el plano los tomacorriente de 20 amperes y los de uso, los de consumo único. Eh, Hay varias formas de resolverlo, algunos le pusieron un puntito, otros otra más, Una cajita cuadradita. una cajita Lo o sí, importante es el directamente número del escribir al lado del circuito, ¿no? 20. ¿No? ¿Cómo, Carlos? Claro, en el esquema unifilar, es, con que vos en la parte inferior pongas el número del circuito, a vos te sirve ya directamente en la boca, le pones C1, C2, C3, lo que sea, y ya Claro. sabes que ese circuito corresponde con determinada característica, ¿no? Sí, y en el plano pueden poner también, o sea, el circuito que identifica va siempre y le pueden agregar un texto que diga 20. eh, y los de consumo único pueden poner una cajita cuadrada que diga ACU o directamente dibujar el anafe o el horno en el plano eh, y que el cable entre ahí. O sea, se entiende que es el consumo y el número de circuito que corresponde al lado del dibujo. Después, algo que vi en dos proyectos que lo respondí por mail, pero igual lo aclaro para todos. Eviten, o sea, eviten no, no pueden, chicos, tengan cuidado de no hacer circuitos mallados, ¿sí? Toda la instalación tiene que ser radial. Eh, los circuitos mallados, lo van a ver más adelante, se usan en media y alta tensión para distribución, pero no en instalaciones domiciliarias. Ahora voy a compartir en pantalla y muestro lo que les quiero decir. Toda la pantalla. Ahí está. Igual mientras tengo que buscar el archivo. Eh, UTN, integración, trabajo. Vamos a abrir ¿cuál era? Planta proyecto tipo. Circuitos cerrados, o sea, circuitos anillados o mallados o cerrados es cuando vimos mallas en el primer cuatrimestre, imagínense eso en los circuitos. Cuando hago un camino cerrado y vuelvo a la misma boca, eh, hay un caño o algo que está de más. Algún caño se puede omitir porque estoy llegando al mismo punto, a la misma boca por dos caminos diferentes. Eh, bueno, no lo abrió, así que vamos de vuelta. Vamos a poner un ejemplo. Eh, supongamos, lo hago así rápido, chicos. Supongamos que tengo la boca en la cocina, la boca en el lavadero. Vamos a cerrar esto. Y la boca en el baño. Entonces yo digo, bueno, del tablero voy a la primera boca. De la primera boca voy a la segunda. De la segunda voy a la cocina. ¿No? Ahí me quedo. Ahí. De la cocina voy al lavadero. De la cocina voy al baño. Y después digo, del baño vuelvo al living. ¿Sí? Acá ven, esto es un circuito anillado. Y cualquier caño que yo saque, voy a llegar igual a todas las bocas. Si yo saco este, a esta boca tendré que hacer una vuelta más larga. Obviamente no me conviene sacar este. Control Z. Ahí está. Si yo saco este, puede ser, hago este recorrido. Eh, si yo saco este, también estoy llegando a todas las bocas. Entonces,
Si ustedes tienen un circuito así anillado, algún caño está sobrando eh, y no está permitido porque piensen que es un peligro. Imagínense que, no sé, yo desconecto un cable, pienso que no hay tensión y tengo retorno de energía por el otro lado, que igual sería para el caso de trabajar con tensión, que siempre en lo posible hay que evitarlo. Eh, Así que bueno, los que vi esto se los indiqué por mail. Si alguien está haciendo el plano, presten atención de que no le ocurra esto. Pasaba por ahí con los tomacorrientes. Eh, no voy a dibujar un tomacorriente ahora, para ser rápido. Supónganse que tenían acá dos tomacorrientes, bajan a uno, de ese tomacorriente se iban al otro y después de este volvían a subir a la caja. Eh, Lo mismo, alguno de los tres caños que estoy poniendo está de más, porque puedo llegar por otro camino. Siempre tengo que tener un camino de llegar a las bocas. Esa aclaración la hago para todos. Después, otra cosa, recuerden que, vamos a ver los de tres ambientes, que la cocina son iguales. Eh, Acá estaba el hueco para el horno, ¿no? Nosotros vamos a tener un horno eléctrico con anafe eléctrico. Vimos el modelo, es un vitrocerámico de superficie. No hace falta que dibujen la mesada completa, si lo quieren modificar, bienvenido sea, se va a entender mejor. Eh, pero tengan en cuenta que no está dibujado acá la bacha, ¿sí? Que por lo general está en el medio de la mesada, o vamos a poner que está en el medio. Y a nosotros la norma, pero también la guía, eh, nos dice, creo que es la página 12, no, un poquito más, página 12, pero de la guía. Acá. La guía, que es un resumen de la norma, nos pone tres distancias que debemos respetar. De cualquier fuente de agua, o sea, canilla, la distancia del primer tomacorriente tiene que ser mayor a 40 centímetros, ¿sí? Y del borde tiene que ser mayor a 15 centímetros. Ven acá dice, se deben ubicar por encima de las mesadas de tal forma que las aristas inferiores de las cajas queden ubicadas a no menos de 0,1 metros, a 10 centímetros del nivel de la mesada. O sea, de ahí para arriba, no le van a poner una distancia a medio metro, pero lo normal son 15, 20, 30 centímetros de la mesada. Eso para cuando uno limpia con un trapo húmedo o algo, no esté mojando el enchufe. Ojo con el zócalo, ¿eh? A veces te olvidas Claro, y y acá le después ponen un el zócalo. arquitecto dice, un zócalo, el zócalo en la mesada y sonaste. Sí, sí, he visto Pero eso es un zócalo. detalle. La altura no nos importa, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, como dice Carlos. De última, obviamente, si está el enchufe acá, habrá que moverlo, no van a poner la bacha donde está el enchufe. Eh, Otra cosa que anoté, creo que... Hola, profe. Hola. Eh, Tengo una duda. sí, pregunte. La clase esta está siendo grabada, la va a subir después, porque yo no sabía que había paro. Yo estoy acá en la escuela, ahora tengo que volver a casa. Ah, sí, 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 queda grabada, no se preocupen, para los que fueron a la marcha o no se pudieron conectar, tuvieron algún problema, yo estoy grabando y después la tengo que editar, por eso no la subo, por ahí me tomo una semana, un poco de tiempo para subirla, porque eh, lo reviso, lo recorto un poco y lo subo y lo comparto, no hay problema. Una pregunta, profe. Sí, ¿La distancia esta también aplica para el lavadero? hay otra hojita de palabra, la verdad que no me acuerdo, pero Yo no la Sí, encontré. pero sí, no es algo relevante, chicos. No. no pierdan Este, tiempo en eso. Pero bueno, exactamente. para que sepan cuando lo ponen, no. Porque vi uno que estaba distribuido a lo largo de toda la mesada y tengan en cuenta que hay fuentes de agua y
y la norma nos da indicaciones nada más. Claro, ahí No, sí, no va a ahí cambiar sí. el cálculo que ponga el enchufe medio metro más allá o más acá. Eh, pero bueno, No que lo van los, a poder adentro de la bañera, ¿verdad? acá vimos también que había un área restringida en el baño, Exactamente. si es hidromasaje, si no tiene hidromasaje, para que lo sepan, digamos. Eh, y después el tema de los circuitos en cañerías compartidas, eso lo explicamos, algunos lo pudieron aplicar, otros no. Es algo que requiere un análisis un poco más meticuloso. Nosotros no nos vamos a estar poniendo al momento de evaluarlo el proyecto, a veces, como vimos, a criterio del proyectista, eh, la norma se puede ojear rápido y respetando la seguridad eléctrica, la continuidad del servicio, tomar algún criterio un poco más laxo. No vamos a estar contando si alimentan los circuitos 14 bocas o 15 y sumando los calibres de las térmicas de los circuitos, a ver si suman más de 25 o menos de 25, las condiciones que pone la norma. Pero bueno, sí tengan en cuenta que es un recurso bastante útil, sobre todo en instalaciones domiciliarias, el hecho de poder compartir cañería, pasar hasta 3 circuitos. Siempre tienen que ser generales, pueden ser de iluminación o de tomas, pero generales. Los especiales y los de consumo único van cada uno por su propia cañería. No pueden compartir cañería con otros por el calibre, justamente, que tienen estos circuitos. Acá yo se los dejo para que anoten en la norma, en la 770 es el ítem 10.3.8.2, que pone todas las condiciones. Las que más nos importan, principalmente para la instalación domiciliaria, son el ítem C y el D, ¿sí? Tienen que corresponder, lógicamente, hasta al mismo medidor, pertenecer a la misma fase, ¿sí? La suma de todos los circuitos no debe superar 36 amperes y no pueden alimentar más de 15 bocas. No puede alimentar más de 15 bocas, acá hago la aclaración, de ese circuito aguas abajo, ¿sí? El primer caño que sale del tablero seccional a la primer boca de iluminación, y si tengo 15 bocas de toma corriente, el circuito de toma corriente va a alimentar 15 bocas, no voy a poder pasarlo compartido. Pero si en la última habitación en el fondo yo tengo una boca de iluminación y 3 tomacorrientes, el caño que llega a a la habitación, digamos, va a alimentar 4 bocas, la de iluminación y 3 de tomacorriente. Entonces ahí puedo pasar el circuito de TUG y el IUG por el mismo caño, ¿sí? Es para ahorrar caño básicamente y que sean más baratas las instalaciones. Sí, tengan en cuenta, como en los departamentos trifásicos va a haber circuitos de distintas fases, estén atentos, sean vivos al momento de asignar las fases, qué circuitos de toma corriente y qué circuitos de iluminación van a poner en la misma si conviene poner la misma fase para poder compartir cañería. Lo que no se puede hacer como única excepción en el baño es derivar 2 circuitos en una misma boca. Claro. Si yo tengo una boca de iluminación, solamente puedo derivar uno de los circuitos a esa boca. Si yo quiero en una misma boca, no puedo poner 2 circuitos, 2 artefactos de iluminación de diferentes circuitos en la misma boca. Si yo quisiese algo así, tendría que poner una boca aparte. Por ejemplo, la iluminación de emergencia, se me ocurre ahora. A veces se pone una luz de emergencia al lado de la normal, y al ser un circuito aparte tiene que tener una boca aparte. Otra cosa que vi en uno de los proyectos que me mandaron
había como una conexión en T, y que eso expliqué que no se puede hacer, o sí se puede hacer, pero tiene una trampa. No me acuerdo exactamente dónde era, pero creo que era, creo que bajaban de una boca acá, y no sé si iban con una toma corriente para este lado y otro toma corriente para este lado, algo así era, creo que era. Eh, Esto vendría a ser un empalme o una derivación dentro del caño y no existe en la cañería. No, hay que poner una caja. Todas las Claro, derivaciones se hacen en una caja de pase. siempre las derivaciones, exacto. Tengan en cuenta que si necesitan hacer una conexión de este tipo, pueden agregar una caja de derivación, ¿sí? En este punto dibujan un cuadrado, simplemente, Cajita de 10x10. de 10 por 10, sí. Por Y eso no se usa igual eso que lo que vos estás diciendo es más de uso en obra, en industria o en un shopping o sí, lugares antes donde se tienen lo he estas visto en casas derivaciones. antiguas, en edificios antiguos, por ahí en el pasillo, acá Sí, cerca del techo había una cajita y de ahí sí, derivaban señor. circuitos. Porque Pero, ahí, ¿sabés lo que hacían? Sacaban de la boca de techo, mm, que está en la losa, hacían un caño de bajada, con una curva, y ahí le ponían una caja. Y claro, distribuían horizontal, ¿no? O en otro plano. Pero no, eso no se hace, no hoy se en día no usa. se hace más, se baja Pero bueno, directamente. Por eso es que va de boca en boca, ¿no? De boca en boca en la losa. Y se baja exactamente. directamente al tomacorriente, justamente para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero, ¿no? Por eso es importante hacer el replanteo de la boca en obra, previo a la instalación o a la disposición de las bocas, o junto con la disposición, se hace un replanteo exhaustivo, pero eso lo hacen generalmente la gente del civil, ¿no? Que con un plano eléctrico coloca la caja en forma de adecuada en el lugar que le da la estructura, ¿no? Es mejor que nadie sabe dónde hay una viga, en una palabra, te modifican la instalación que vos hiciste como proyectista y después te dan el plano conforme a la modificación. Y después hay que hacer la instalación con eso, con lo que hay. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que no pueden hacer una derivación así en caño, ¿sí? Eh, Nada, detalles, quizás ya estamos hilando fino porque, digamos, lo más importante y lo que estuve viendo están bastante bien los proyectos, la distribución de bocas, respetando las cantidades mínimas. Algunos pusieron más, uno acá ya que era grado de electrificación superior puso 4 bocas en el living. Eh, no vi cosas, errores groseros que haya que corregir. ¿Para qué pusieron 4 bocas en el living? Yo entiendo que quisieron pasar de 15 bocas para poner 2 circuitos. Eh, Fue un proyecto que tenía 2 circuitos de iluminación general. Yo eso te No, eso quería está preguntar, bien, profe. Sí, dale. Te quería preguntar si en algunas circunstancias nos tendríamos que forzar a hacer más circuitos cuando la verdad que no es necesario, porque hay veces que no, que pones bocas por poner para poder llegar al sí. mínimo del superior. No, me- tenés razón, tu pregunta es buena. Lamentablemente tenés que buscarle la vuelta, ¿no? claro, Porque Claro, porque a mí mi me pasaron proyecto, departamentos muy chicos donde me veo forzado a poner no tanto más bocas, pero sí más circuitos. claro, Porque la la norma norma te dice para grado de electrificación superior mínimo 6. 2 circuitos IUG, pero 6 pero 2 de iluminación. Y en este departamento no necesitábamos 2 de iluminación. Bueno, Eh, imagínate lo que yo te pasé o les mostré, no sé si sí, sí, este, lo sí, vimos. sí, sí, sí. era, bueno, ahí yo no puse 2 circuitos de iluminación.
digamos, la pasé por encima la norma en ese sentido, porque Respeten el mínimo de 6 circuitos totales, que acá lo van a tener sobradamente. claro, exactamente. Ahí pueden tener No uno de podía basar, iluminación, dos de toma corriente, eh, los dos de los dos alimentaciones únicas y el de TV para los Y aire el ETV. acondicionados y ya están los 6. Sí, Ah, bueno, listo. lo pueden resolver Ok. así. Ok, porque nos estábamos forzando a poner bocas donde no era necesario. Por Sí, sí, ejemplo, no sí. sé, poner dos bocas en el pasillo. Sí, Podés sí. llegar a poner dos bocas en el pasillo, pero ya después si en el baño tenés que poner dos bocas, ya no te sirve. Y quedó un circuito de no, iluminación dos con bocas 5 en el bocas, Claro. me acuerdo. pasillo, Claro. escúchame, dos bocas en el pasillo te lo justifico. En el baño, dos Eh, bocas, podés usar una boca de un De aplique techo y y una otra boca en extra. el lavamanos. de tocador, claro. Eso iba a preguntar también si podíamos hacerlo. Se Si poner puede, una A de sí. eso lo techo podés y otra usar. en el tocador. Una boca de techo y una boca en ahí donde está el espejo, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Bueno, eso se usa mucho, no, ahí no estás sobredimensionando. Lo que pasa es que en el comedor, que tiene 15 metros y es tres Ah, por poner cinco, cuatro bocas. vas a tirar cuatro bocas, es una locura. Con dos bocas estás sobrado. Sí, sí, tres podés llegar a poner si querés forzarte, pero. Pero no tiene sentido. este, Antes la norma se respetaba mucho más y no quiere decir que ahora no se respete, pero a mí como proyectista me da la libertad de, o yo me considero con suficiente libertad para elegir dónde agregar o no las bocas, o sea, sí las estrictamente necesarias, pero no para cumplir con la norma. ¿Entiendes? Después, otra aclaración que vi en uno de los proyectos respecto a los efectos, ¿sí? Habían puesto en el living dos efectos, está bien, puede ser una libertad, digamos, del proyectista, una luz sobre la mesada, una luz de entrada, eh, y habían puesto un caño, una conexión de donde estaban los interruptores a la primera boca y otro caño a la segunda boca, ¿sí? Esto volvemos a lo mismo, están haciendo un circuito mallado, fíjense que yo puedo venir por este caño a esta boca, por este caño a la segunda boca y por este caño vuelvo al origen. Hay un circuito ahí mallado que no es necesario, ¿sí? Porque yo voy a subir con los dos efectos a la primera boca y después el cable va a pasar de largo para ir a la segunda boca por este caño. Ya tengo un caño, tengo un camino para llegar del efecto acá a la boca más alejada. Eh, Así que eviten poner caños de más. Y si ya hay un circuito yendo de boca en boca para llegar, usen ese circuito. Es preferible dar una vueltita un poco más larga y gastar un metro más de cable que poner un caño más en la losa, ¿sí? Esa era la otra cosa que corregí esta semana. Respecto a lo que vi, hay otra aclaración, por favor. En los caños que quedan, o sea, los tramos que quedan así vertical o muy inclinado, no vayan girando el texto junto con el caño. Pongan una llavecita así a 45 grados y un trazo horizontal, ¿sí? Y escriben acá arriba, como si fuese el caño, la cota, arriba ponen 19 y abajo los cables, ¿sí? En lo posible que todos los textos estén horizontales o verticales. Claro, legibles en forma amigable. Porque si no yo agarro el plano y tengo que Me empezás a estar... dar vueltas. Parece que tengo Los un girás en volante. 180 grados de curva, como. Sí, hay una norma, no sé si lo ven con Wolf, el sistema de representación, la norma de cotas, la norma IRAM, pero tratan de ponerlos todos. Si el caño está horizontal, por ejemplo acá en este caño lo quieren poner en el medio,
perfecto, es válido. Queda más prolijo si en todos ponen una llavecita. Eh, es más, creo que uno de los tipos de cota de AutoCAD tiene esa forma de Sí, llave. creo que se llama profe multilíder, por lo menos en Sí, inglés. Si no, andate ahí a la directriz. parte de anotar. Ah, Eh, bueno, ese directriz, sí, claro. sí, acá yo tengo en castellano. Pero sí, sí creo que es multileader en inglés. Ponen ahí, ¿ven? Y ya les queda la línea horizontal. Incluso después si agregan otra y la tienen que modificar, lo pueden ir corriendo y mueve el texto todo junto. Es También bastante. se puede agregar más directrices con la Exacto. misma anotación. Eh, acá le pueden agregar otro bracito. Tiene bastante. Bueno, es más prolijo. Eh, sí, por favor, que no esté del mismo color o en la misma capa que los caños, porque se va a confundir todo. Que sea lo más limpio posible el dibujo. Algunos separaron los circuitos por colores, no está mal. eh, ¿Sí? Otros hicieron todo el mismo color, se entiende. Mejor dicho, no, aunque si no se entiende en el plano a qué circuito pertenece, para eso está el unifilar, que es donde vamos a tener todos los circuitos, y en la boca yo sé qué cable tengo que tener, porque el unifilar me dice el diámetro del cable y el nombre del circuito. Entonces yo vengo al plano, veo C1, voy al unifilar, C1, 2 por 1 y medio. Ah, bueno, este 2 por 1 y medio que viene por este caño es el que alimenta el circuito C1. Trabajan en conjunto el unifilar y el plano de planta, y tienen que ser coherentes y coincidir. No es necesario tener toda la información en los dos lugares, porque no es posible. Eso respecto a las cosas que vi de las correcciones esta semana. Así que bueno, algunos grupos creo que todavía no recibí nada. No se atrasen mucho. Ya recuerden que ya tienen la clase pasada, vimos lo necesario para que vayan empezando a hacer unifilar. Así que el plano de planta ¿Alguien ya. hizo algo, tú? ¿Alguien hizo algo del esquema unifilar? Nuestro grupo profe ya terminó el unifilar de los tableros seccionales y el del edificio. Yo igual iba a hacer una duda. Pará. Del edificio también, si no te dimos todas las cargas, ¿cómo lo hiciste? No, un ¿Las poco más imputaste? adelante a eso. Pero calculamos las cargas para todos y bueno. Todavía no Ascensores, diseñé luces, la eso no clase. dijimos nada. No, por eso. Pero eso nada, ya quedó hecho y después a lo sumo se corrige. Estaba el año Pero pasado, ¿no? no. Para el laburo los hago yo, por eso ya lo sabía hacer. Ah, bueno. Tiene Bueno, ventaja. escúchame, ¿estás en condiciones de mostrarnos el esquema unifilar que hicieron? Ambas. No lo tengo acá porque estoy desde el celu, pero alguno de los chicos de mi grupo tal vez lo puede presentar. No sé si... Bien, dejo de compartir y díganme a quién le tengo que dar. Si alguno del grupo quiere compartir pantalla, tiene el proyecto ahí. ¿Es Joaquín? Si no, si me dan un minutito, capaz que puedo hacerlo desde la compu. Mientras vi que estaba... ¿Está Hernán? No, Hernán se fue. También me había avisado que no se iba a poder conectar. Sí, Yo intenté hacer el unifilar, pero la verdad es que solamente pude agregar nada más otra boca. No sé si no sabía cómo continuarlo. sí, vi lo que me mandaste. Tenés que... El cálculo, vos me habías preguntado por el tema de los cables, cómo calcular qué cables pasan por los caños. Eso hay que hacerlo con papel, ayudarte con lo que necesites y
hace la parte y anda haciendo la cuenta, bueno, qué cables tienen que llegar a cada boca, qué circuitos, de qué secciones, y, y anda Y haciéndolo. eso tengo ahí la distancia de los cables. Lo que no sé es una vez que lo tengo, qué cuenta tengo que hacer. Porque tengo acá 4 fórmulas, pero no sé cuál tengo que usar. Él está ¿Fórmula hablando para del qué? cálculo de tensión, me parece. Sí, vos estás hablando ¿Cómo? de la caída de tensión, de la longitud. Sí. Bien, eso basta. Nosotros vimos que había que calcular las caídas de tensión de tres formas, en dos tramos, ¿sí? Eh, Perdón, Tenés un estaba abriendo un tramo, Excel en la compu. Eh, claro, el primer tramo va a ser desde el medidor hasta el tablero seccional, y ahí la corriente vas a tener que usar la demanda de corriente máxima simultánea de cada departamento, y la longitud va a ser la longitud esa que calculamos que dependía de cada piso y de cada departamento. ¿te acordás que era, si mal no recuerdo, eran 8 metros? Para C y D. Y A y B eran 4 metros. 4 metros, más 3 metros por piso, más 10 metros desde el medidor hasta la montanta, habíamos dicho. Con eso vas a Sí. calcular la longitud del alimentador de cada departamento, y con la corriente máxima simultánea de cada departamento vas a calcular la caída del alimentador. ¿Sí? Vas a tener que ¿Y esa calcularlo. fórmula cuál es? Ahí usas para los departamentos A y B, podés usar la fórmula simplificada de caída, que tiene una tabla que según la sección te va a dar la sección, la corriente y la longitud, te da un factor que multiplica y te da la caída Sí. en volt. Después lo dividís por 220 y te da en porcentual y lo multiplicas por 100. Después, Otra, ¿no? La longitud que uso en esa fórmula es otra, ¿no? No es la misma que al comienzo. La que dijo que la de los 3 metros, dependiendo del piso en el que se encuentre, más los 10 metros. espera que comparto y, y muestro Alex. Vamos, Alex. Usted va a tener que calcular la caída en dos tramos. Una cosa es el alimentador. Va a tener que calcular una caída por cada departamento. Yo acá puse, por ejemplo, el departamento 1A, ¿sí? Teníamos 14,10 amperes de demanda de corriente máxima, la longitud 30 metros, no eran 30, esto lo hice rápido, eran 10 más 3 metros, 13, más 4 porque era la 17, entonces pones 17. Y la sección, suponete que ponemos 4 milímetros, que era el mínimo para alimentadores, ¿sí? Yo acá lo calculé por el método general, con R y X, ¿sí? Que lo saca de una tabla. Vos lo podés calcular con el método de la caída, que le asignaba, por ejemplo, para 4 milímetros 10. Entonces vas a multiplicar 10 por 17 metros, que lo tenés que pasar a kilómetros, por 14,10. ¿Sí? Entonces la caída, por el otro método, vamos a hacerlo acá arriba, va a tener 10, que es el factor de caída de la tabla, por 0,017, que es la longitud en kilómetros, por 14,1, que es la corriente, y te da 2,39. Puede diferir por un método y del otro, lógicamente. De hecho, es más seguro este método, te da una caída mayor calculada. Ahí calculás la caída en el alimentador, ¿sí? La fórmula, la fórmula, digamos, de la tabla que está en la norma. Ahora buscamos la norma y lo volvemos a mostrar. Y después, para cada circuito, ¿sí? Van a tener la corriente de ese circuito, que para el IUG eran creo que 9 bocas, entonces va a ser 900 dividido 220, ¿sí? La longitud a la boca más alejada, no tengo idea cuánto era, pongámosle 15 metros. La sección de Yo cerca.
En A tengo 10,7 metros en iluminación. Bueno, le ponemos 10,7. La sección 1,5. Entonces, la caída de tensión va a ser, para la sección de 1,5, el factor de caída de tensión que me da la norma es 26. Entonces vamos a poner 26. Por la longitud en metros, la divido por 1000 para tenerla en kilómetros. Por la corriente, el circuito. Entonces ahí me da, no me dejen por favor con tantos decimales, con 2 sobra, 1,14 volt, ¿sí? Entonces, perdón, acá en la caída de tensión iba el 10. Vamos a hacerlo prolijo, el 26. Caída de tensión es el factor caída de tensión que me da la tabla. Acá en caída de tensión en volt, vamos a hacer 26 por la longitud dividido 1000 por la corriente en amperes, ¿sí? Y me da 1,14 volt. Porcentual es este valor dividido 220, ¿sí? Así van a ser con todos los circuitos. Los circuitos no cambian de un piso a otro. O sea, todos los departamentos A, B, C y D van a ser iguales. Entonces, esta tabla, una vez que completen A, B, C y D, se va a repetir, ¿sí? Van a copiar y va a tener todos los mismos valores. Y acá sí va a cambiar. Depende de cada departamento, el consumo que tenga, la distancia que tenga de longitud, la sección de cable que use, van a calcular una caída por cada departamento. Diferente en cada piso, porque cambia la longitud en cada piso, ¿sí? Esta parte, una parte es alimentador y otra parte es el circuito. Lo tiene que calcular por separado y después sumar el total, la caída del circuito más la caída del alimentador. Circuito IUG me dio 0,005%. Vamos a ponerlo si no en total. 1,14, ¿sí? Más 1,14 más 2,07. Se me da 3,2. Porcentualmente, hago esto, divido 220, ¿sí? Y me da 1,5%, menor al 3% que me pide, es válido. Y le da más de 3%, habrá que aumentar la sección de alguno de los dos cables, o del cable del circuito o del cable del alimentador. Normalmente eso es en la teoría. Eso es en la teoría. Nosotros vamos a aumentar el cable, el alimentador. Claro. Ojo, porque eso normalmente en las instalaciones reales, que vos cableás con 1,5, no lo haces nunca. Claro, no. ¿Por qué? Porque los factores de simultaneidad establecidos por la norma, con los que se sacaron la demanda de potencia máxima simultánea y por lo tanto la corriente, son demasiado conservadores. Pensar en un 70% es mucho. Yo le tengo que comentar que en la vida profesional que me ha tocado, juego con eso y utilizo factores de simultaneidad un poco menores. De hecho, en la norma nueva, si mal no recuerdo, de la 2016, una cosa así, lo bajaron a 0,6 o 0,55 el factor de simultaneidad. Sí, lo bajaron. En vez de 1,09,08,07 se salta el 0,9, es 1,08,07,06. Así todo sigue siendo. Yo hice un proyecto que les comenté con factor de simultaneidad ponderado, ¿no? De 0,52. Y les puedo asegurar, todavía no tengo el dato porque está en obra, pero realmente los consumos, ¿en cuánto van a quedar? Consumo real, ¿no? Yo ahí les mostré una tabla. La teoría es eso, claro, en teoría es eso, pero bueno, yo lo tomaría de máxima, ¿no? Sí lo tienen que saber perfectamente, pero también tienen que saber que se puede mutear con esto un poco, ¿no? Por decirlo en criollo.
Después, yo, con el permiso de Marcelo, si no se opone, que me mandó el miércoles pasado el proyecto y recién se lo contesté ayer porque sinceramente me olvidé. Él me gustó porque hizo unas tablas de Excel, no sé quién lo hizo del grupo, eh, unas tablas de Excel diferentes, ¿sí? A las que están en la carpeta. Ustedes tienen en el Drive, en la carpeta que dice archivados, están las tablas de proyectos de años anteriores, creo que están los últimos 3. Pueden modificarlas, adaptarlas, pero acá este grupo hizo unas tablas nuevas donde calcula para todos los departamentos A, ven, del piso 1 al 11, que acá le dije falta planta baja, no se olviden de planta baja. Creo que hay departamentos en planta baja, ¿no? Dijimos, Carlos. En el ¿Verdad? proyecto original sí había, pero creo que era el del encargado, no lo recuerdo bien. Bueno. Dos hay. Pero Si no me acuerdo si lo habíamos definido, pero bueno, si está en el esquema de montantes hay que ponerlo, y en la sala de medidores hay que ponerlo en los cálculos. Si no lo ponen en la planilla, no lo pongan en el esquema de medidores. Ven, pone distancia del medidor a la montante, para todos 10 metros. Altura de la montante, son 3 metros por cada piso. Distancia de la montante al departamento, como son todos los 4 y A, 8. 4. Después hizo lo mismo para los B, para los C, y para el D creo que no lo hizo porque es lo mismo. Hay B y C y D. Claro. Después, caída de tensión, la caída de tensión del alimentador. Acá calculó con esta distancia la corriente máxima simultánea. Ven acá en el último piso, ya el cable de 4 milímetros no le daba la caída, tuvo que subir a un cable de 6 milímetros, que tiene un factor K de caída de tensión más bajo, entonces le da menor caída. Después calcularon por los circuitos. La misma tabla que yo estaba mostrando recién, amplia, con todo en uno, lo fue haciendo como por bloques: departamentos A, departamentos B, departamentos C y D. Acá donde no da la sección, la caída mayor a 3%, incluso creo que le contesté por mail que acá hay algunos mayores a 3 que están en verde, tendrán que estar en rojo. Esto tiene que dar al final todo en verde, así que va a ser cuestión de empezar a aumentar la sección hasta que queden todos dentro del 3%. Si da 3,01, le ponemos redondear decimal y tomamos 3. No vamos a ser tan puntillosos, porque esto, recuerden que no deja de ser algo empírico, ¿sí? No estamos calculando la fisión nuclear acá. Pero bueno, tienen que dar todos una caída de 3%. La norma, vimos el miércoles pasado, la norma nueva sugiere que la caída del alimentador no sea mayor al 1%, ¿sí? Entonces, si la caída del alimentador me está dando 2,82, me queda muy poco margen. ¿Ven? Acá los alimentadores cumplen todos, la caída de tensión menor a 3%, pero ya a partir del piso quinto, este 3,02 lo podríamos perdonar, pero a partir del sexto piso ya tenemos que subir la sección del alimentador a 6 milímetros, ¿sí? Porque no le da la caída total de los circuitos. Alimentador más circuito no le está dando. Pero perdóname, yo porque no veo nada, ¿le da la caída, cumple con los tomas? El circuito de tomas le da 1,16% de caída, el circuito solo. ¿Y el del alimentador cuánto le daba? Claro, eso va de 1,09 a 2,82. Cuando este 1,16... 2,82 y el otro, perdóname, 2,82, el último, más... Claro, más parcial, 1,16, si tenemos casi 4% de caída, es inadmisible. Está bien.
lo que hicieron está bien, pero si te da el de Thomas, yo lo obvio en Lo- iluminación. vos calculás el 3% del circuito nada más. Claro, no, lo dejo. Sí. Bueno, es, Yo lo dejo. Les estoy contando cómo hago yo en mi vida profesional. Ni loco te cambio una sección que es un 50% más cara. mm. Sí, de 4 a 6 es un salto importante también. 50%, sí. Sí, 50% en plata. la clase pasada hice una comparación entre la norma vieja y la nueva para que adopten una en el proyecto. Nosotros empezamos viendo la del 2006, la 771, y en el 2016 salió la nueva, entonces hice algunas comparaciones para que sepan que hay diferencias. Una diferencia era justamente decías, el factor de simultaneidad. Lo cambia de grado de electrificación, lo cambia a cantidad de circuitos. Un poco lo que hablábamos antes de quizás no necesitamos dos circuitos de iluminación, entonces directamente, según la cantidad de circuitos que tengo, me da un factor de simultaneidad. Y otro cambio era que la norma del 2006 dice que la caída del alimentador, en realidad dice del circuito seccional, no debe superar el 1%. La norma del 2016 sugiere que no supere el 1%. Justamente para que le deje margen al circuito terminal y no supere el total de 3%. Vos aplicamos entonces tu criterio, el criterio Carlos de que el circuito terminal... Está bien, sí, está bien. que de movida agarren por la norma, pero no dejen de tomar lo que le estamos diciendo, ¿no? Que realmente después, si es muy poca la diferencia, no vas a cambiar el Sí, por eso digo, alimentador, quizás porque acá el último, o los dos 3,2%, últimos, claro. o los 3 últimos pisos no te dio la caída de tensión en iluminación y te da la de Thomas. No se olviden que la iluminación es la última boca. Ese criterio sí se mantiene. En la última boca está toda la carga de iluminación, cosa que no sucede. Entonces, sigo diciendo lo mismo que dije antes, muy conservadora la norma, aún la nueva es un poquito más flexible. Claro, no vamos a tener todas las bocas de iluminación prendidas y no va a estar todo el consumo en la última boca, o sea que la caída va a ser menor. Por eso, la norma Yo es creo muy que conservadora. Profe, consulta. Sí, Dale. Yo soy el que te mandó la tabla esa. sí, sí. Está Vos bien. ahí en el mail me había contestado que en el alimentador yo el K lo tengo que calcular por el método general, Sí, digamos, por las características que me da el fabricante del cable. sí. Sí, resistencia y reactancia. ¿Eso por qué? ¿Por qué motivo? Yo no podría usar la tabla. Está bien, bueno, igual lo voy a hacer como me dijiste, porque me voy a basar en la 770. No, no, Pero no es por la norma, ¿eh? En las dos normas en la dice lo mismo. 771 hay una tabla que dice que te calcula el K por los cables que van por bandeja perforada. Sí, Yo no no, podría pero usar ese. la, la, nosotros la tabla que vimos era solamente para caños BN, que son en PVC, y en Sí, cañería, ¿sí? claro, Nosotros para estos cables estamos usando un cable Sintenax o Retenax claro. Vario, te dije a vos. Sí, 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 Entonces, sí. Por bandeja este, va. Sí, independientemente de si vaya por bandeja o por caño, Sí, esta tabla, este factor K de caída, solo aplica para cables en PVC. Es mucho más restrictivo, porque el cable en PVC resiste menos corriente. Entonces, en un cable ok. Retenax, eh, exactamente. la caída va a ser menor y te conviene calcular la parte de que es muy caro, justamente, y no es Sí, muy caro, sí. es más caro. Te conviene, la norma indica calcularlo por el método general, ¿sí? Para no Sí, subir de sí. sección donde no es necesario. Eh, Ok, o sea, voy a tener menos caída con ese. en general creo que sí. Es más, creo que en la norma dice
¿Puedo así usar, como ¿puedo usar un método. Syntax en vez del que me pasaste vos? Ah, sí, yo te pasé el XLPE que encontré ahí de Premium. Eh, Ok, tiene que ser un XLPE para ir por bandeja, obviamente, No, no, doble. no, no necesita que sea para para las unidades funcionales que sea de tipo FUMEX o baja emisión de gases halógenos. Puede ser sin TENAX. está bien, perfecto, sí, Si sí. fuera si fuera un shopping, un hospital, un edificio público, ahí sí deberías colocar el XLPE. Está bien, está bien. Y bueno, y con respecto a lo que me dijiste de la tabla, sí, ya la modifiqué toda básicamente. Le agregué el planta baja y yo había calculado para circuitos de iluminación un 5% de caída, por eso aparece en verde. Pero le Ah, puse puede a todo ser. 3% y al alimentador sí, hasta un 1% me sale el cartel amarillo y en 3 mayor de Ok. 3 ya no me lo permite. Bueno, bien. Veo que te defendés con Excel, la verdad que está. O sea, es Muy Es bien, que, prolijo, lo, muy es que la es fuimos clara la escena. haciendo, Lo que es quiero que decir la fuimos haciendo es. a mano y me Mm. pareció más práctica así para volcar capaz alguna tabla al informe, copiarla y pegarla y qué sé yo. Fue saliendo así. Y yo lo No, que está quería destacar es perfecto. que lo muestro como ejemplo porque se entiende. Uno abre la tabla y ve acá departamentos A. Esto es lo que queremos, ver lo que hacen ustedes y entenderlo. Le damos un ejemplo con las tablas que quedan de años anteriores. La pueden usar también. O sea, es más sábana, pero se entiende. Sí, sí, Eh, sí. y acá ves que incluso lo calculaba por los dos métodos en esta tabla. Claro. Ustedes, nosotros le dijimos, para los circuitos, eh, para los circuitos terminales Se dentro de van los por departamentos, cañería, como si exacto. fuera montante de gas, y va la del gradiente. Y la otra fórmula es para cálculos en general, circuitos trifásicos y como normalmente se hace en la industria. Claro, perdón, ¿Por qué? por eso, al ser Porque trifásicos que no podés usar también la tabla. Porque los Está bien. montantes, los alimentadores del C y el D van a ser trifásicos y la tabla es para circuitos monofásicos en cañería. Está Eh, por bien. eso el K es 2 en monofásico y el K es 1.732 de raíz de 3 para los trifásicos. Está bien, está bien, está bien. Yo igual lo que me queda modificar es eso, porque bueno, creo que lo vi hoy o ayer que me mandaste el mail. Sí, sí, la verdad Este, se me pasó porque el miércoles pasado lo vi, pero ya estaba yendo a la facultad sí, y no hay se me drama, no hay pasó. drama. Hoy Pero bueno, el, revisándolo. el- el cálculo ahí entonces de los alimentadores lo voy a hacer todo con el método general entonces. Hasta incluso lo del A y el B. Podés, sí, y podés usar el método Podés general para hacerlo. todo también, ¿eh? ¿Sabés dónde tenés cuál es el problema que tenés? Que Sí, que en algunos se me va a 16 milímetros. no, aparte, no te da este tipo de instalación, vos tenés que estimar o imponer o suponer un factor de potencia. Para eso por eso es coseno phi y seno phi. Y el coseno phi está afectando a la parte resistiva, a la resistencia del cable que te da fabricante, y el seno phi te está afectando a la reactancia. En el otro método no tenías todo en una sola fórmula, no tenías separada la parte resistiva de la parte reactiva inductiva del cable. Entonces, una por eso, y aparte no tenés un factor de potencia que en una industria sí lo tenés, porque vos sabés perfectamente el tipo de carga, qué tipo qué comportamiento tiene, ¿no? Cuánto peso tiene la parte resistiva y cuánto peso tiene la parte reactiva de esa carga. Normalmente lo que hacía en la 2006 es llevarlo a un coseno phi, suponer un coseno phi de 0,85. En cambio, con la fórmula que viene después, digamos, la genérica, la general, a vos te permite calcular
la caída de tensión para cualquier estado de carga, ¿sí? Para una carga que se comporte reactiva, muy reactiva, o sea, una carga con peso inductivo, o una carga netamente resistiva, donde tomas un coseno phi 1, ¿no? ¿Se entiende lo que Sí, estoy sí, diciendo? sí, sí. O sea, Profe, había. Ah, sí. perdón. Ah, No, iba a Sí. cerrar diciendo, pueden usar el método general para todo, ¿sí? Si quieren, para calcular todas las caídas, el método general, y el método de la tabla de caída solamente en circuitos monofásicos de cable en cañería, ¿sí? Lo que no sea monofásico con cable en cañería van a la tabla general. Sí, Joaquín, ¿qué ibas a decir? había quedado pendiente mostrar el unifilar. Lo tengo para compartir. Dale, Dale, creo que tengo que poner buenísimo. compartir y me aparece a mí si te autorizo. Ahí me Ahí está, mandé. permitir. Ahora podés compartir. A ver. eh, eh, Ahí se está viendo, ¿no? Perfecto. Ahí estamos viendo tu cara. Bueno. eh, el unifilar del tablero seccional A, B, C y D Ampliámelo, que ampliámelo un poco que no veo nada. tablero seccional A, el medidor. Bueno. La sección de entrada, por ahora, como entendíamos que. Yo soy del mismo grupo que Marcelo. Como no teníamos definido todavía el, las caídas de tensión, por ende tampoco teníamos definido las secciones de entrada, por ahora lo dejé así. Varía según el piso. La termomagnética es la misma para todos. Perdóname, ¿qué es eso? ¿Una termomagnética? Eh, estamos viendo el A y el B, el esquema eh, unifilar. Del A, nada más. El B igual Bueno, lo mismo. es lo mismo. Bueno, a ver, déjame ver el A. El A, ¿por qué pusiste una termomagnética como Eh, interruptor de cabecera? Eso, ¿en dónde está esa de 2 por No, 32? esto está en el tablero seccional. Todavía le queda el otro interruptor, pero en el, ¿cómo se dice? En el suministro colectivo. Eso está aguas abajo. Sí, ya sé, la sala de medidores. Perdón, debería estar entre el medidor y este No me estás cable. poniendo no, me queda claro. Exacto. Fuera del recuadro ese que hiciste, Debería haber otra de estas, sí, está bien. está bien. Me faltó. Pero no, esto a partir del recuadro es el tablero seccional. Acá está la primera perdón, la segunda termomagnética sería. Después está el interruptor diferencial. Y bueno, y los dos circuitos, uno de iluminación y el otro de toma corriente general. Está bien, escuchame una cosa. Eh, recuerden, no está mal lo que hiciste, pero si querés, podés poner como interruptor de cabecera en este unifilar que me estás mostrando solamente el diferencial. Ahí yo quería comentar una cosita. Dale. Bueno, resulta que creo que era una disposición del ENRE, no, de la EA. En el caso de suministro del tipo multifamiliares, bueno, bla, 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 bla. Solicita dos termomagnéticas y el diferencial. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo no vino miércoles? Solicita dos termomagnéticas en total y un diferencial por, ¿cómo se dice? Por unidad funcional. En este caso que hay gabinetes colectivos. La primer termomagnética tiene que ir en el gabinete colectivo. No sé, suponemos este. Acá hay un primer corte efectivo. Está bien, eso estoy de acuerdo. Espera, ahí te falta un diferencial. No, acá no es necesario en el gabinete colectivo. Ah, El, sí, ¿y por qué me lo venden? ¿Y por qué me lo ponen en ahí estaba la disposición de la EA, el recuadro que dejé acá, que bueno, un poco lo robé de algún lado. Pero no, en caso de gabinetes colectivos, no es necesario poner el diferencial
en el gabinete colectivo. Puede dejarse únicamente en la unidad funcional siempre y cuando este primer corte efectivo esté fuera de la unidad funcional. Pero eso que estás diciendo ahora, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde salió? El reglamentación AEA 9364. Y yo la saqué de una norma propia, que estaba este recuadro, que así lo solicita. Mirá, No, hoy están poniendo interruptor de cabecera y diferencial abajo en el gabinete el- colectivo, que vos lo sí, llamás así, y están poniendo arriba nada más que el diferencial y las dos termomagnéticas correspondientes al IUG y al TUG solamente cuando tenés dos circuitos. Eh, pero con Extube, si querés, sí, o sí, con te lo vende te lo justito. vende y Edenor y Edesur Sí, está pidiendo eso. eh, ahora no tengo, pero bueno, Yo no sé el último, si esto es ahora, pero cuando nos veamos el martes o el miércoles, profe, le muestro un claro. par de salas de medidores que vi yo. Los diferenciales no lo piden en todas. Mirá Eh, vos, el- no, no, es por esta disposición que la saqué y de acá saqué que no es necesario el diferencial en la sala de medidores. a mí me parece Únicamente. perfecto, escúchame, Joaquín, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece perfecto, Joaquín, eso, me parece más sano. Yo estoy, yo no estoy a favor de poner un diferencial abajo y repetir otro diferencial Sí, sí, sí. Porque que no aparte, hay simultaneidad, que con todos los trastornos que trae. Pero bueno, ojalá. Este, si no, pero sí, me pongo a investigar esto un poquito más a fondo, me meto en la EA y lo busco, pero esto lo saqué tal cual de una norma que hay que seguir en mi laburo. mira, Pero nada, van a, van a putearlo de Conextube, ¿eh? Pues van no, a sacar. no son infalibles, pero lo veo. Eh, pero bueno, en resumen es eso, son dos Bueno, termomagnéticas y un diferencial. bueno, ponele que ahí está, vos tenés la termomagnética, el diferencial, y vos le agregaste un Y bueno, interruptor de cabecera que no está mal, que no sí. está mal. Y bueno, Eh, y las termomagnéticas por circuito. sí, pusiste 1,5, 9, 15. Es- ¿Por qué no le Esto pones es una térmica de 2x16? porque me daba menos de 10 el ¿Qué cálculo hacemos? del... ¿Te da 10? No, 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 no. Te da No, 10, el TUG me da 10 justito. por eso. Y Eh, está bien, ¿y, por, pero... ¿Y por qué no le pones 2x16 la térmica? Esto es para todos, ¿eh? A mí me sirve esto que estamos charlando con Joaquín, pero es para El todos los... tema es que yo recién tengo 10 amperes cuando estoy usando todos los tomacorrientes. Sí. Los ¿Y pero el 15 cable cuánto soporta? ¿Cuánto soporta ese conductor de 2 No, 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 amperes? no, perdón. Hay un error de concepto. Joaquín, los 2200 volt que vos estás considerando, sí, es un valor que ya tiene un factor de simultaneidad aplicado y es para el cálculo de la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? La norma te recomienda, te dice que puede tener una protección los circuitos TUG de hasta 16 amperes. Y el cable que vos estás usando, que todos están usando, de 2,5 milímetros, soporta justamente hasta 16 amperes. hasta 10. Ok. Eh, Creo y que es, 21. sí, bueno, depende cuál. Pero el cable de 2,5 se asocia a una termomagnética de 16 amperes. Y el de Está bien. ¿Sabes por 1,5 a la qué? térmica de 10. Lo que te dice Santiago es para que, y lo que te digo yo, y se lo digo a todos, es para que le saquen más provecho a ese cable. Si el cable aguanta o Sí, soporta que una queda corriente potencia nominal, sin aprovechar. claro, y si estás cumpliendo con la norma, estás protegiendo al Está cable, sacas una capacidad le puedes sacar más corriente al cable y nada va a pasar.
Nada más que por eso. Nada más que por eso. Yo le pondría 2x16. 2x16. Y la de Pero 10 está queda bien, para iluminación. si le pusiste 2x10, está bien igual. Esa térmica va a abrir de vez en cuando. Sí. Capaz un poco más seguido, pero. No, pero espera, a ver, ¿y el diferencial de cuánto lo pusiste? 2x40. Está bien. Creo que le puse 2x40 a todos. Al del 6D me parece que no me fijé bien. Pero. No, me había metido al catálogo que teníamos subido en el Drive y me fijé desde ahí las que estaban disponibles. Está bien. Escúchame, Sí. a ver, anda al otro. ¿Y cable de cuánto? De ¿Cuál? 4 milímetros 6. 4. ¿El desde el medidor? Sí. Es que no lo tenemos definido. Depende de Ah, las bueno, calidades de tensiones que está bien. todavía. Idealmente sí, 4 o 6, pero el tablero seccional del B, No. del piso Ojo, 11, ojo, seguro va a necesitar más. ojo, que estás poniendo un interruptor de cabecera. Yo sigo viéndola, de 2x32. Si pones uno de 2x32 ahí, Sí, en el tablero, ¿cuánto vas a poner abajo? 6. No. ¿Qué calibre vas a poner el terminal? 32 también. ¿Y qué opinas? Me Si yo, dejas, perdón, me quedé pensando en el tema anterior. Yo concuerdo con Carlos de que el diferencial es obligatorio y chusmeando la norma encontré algo que se puede ser abierto a debate o interpretación, pero la EA 770 nos dice, cada circuito terminal, está bien, los terminales, está bien, no, perdón, me entendí mal. Debe estar protegido contra contactos directos e indirectos. Esto es el diferencial. Y cortocircuitos y sobrecargas, está la termomagnética, los circuitos terminales. Si del tablero principal se derivase más de un circuito seccional, y si puede terminar, el dispositivo de cabecera debe ser un interruptor automático que cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tableros seccionales. Todo tablero seccional debe poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como corte general. Además, este dispositivo debe poseer aptitud de seccionamiento garantizada por el fabricante. Acá un poco choca con lo que dice Carlos. Te está obligando a poner un corte general en un tablero que tiene 2 circuitos. Es un poco excesiva la protección de la norma. ¿Sí? No, por eso te digo, te permite usar el interruptor de diferencial como interruptor de cabecera solo en el caso de que tenga el circuito, la instalación, 2 circuitos, uno de iluminación, uno de corte. Si vos tenés un IUG y tenés un TUG, podés poner el diferencial. Ahorras plata, no hay ningún problema y te permite el seccionamiento a través del interruptor. Acá. Se puede utilizar como aparato de maniobra de corte general, maniobra, Ahí no es de está. protección, un interruptor diferencial. Debe tenerse en cuenta lo indicado, bueno. Se deben coordinar las protecciones contra las sobrecorrientes asociadas. Un circuito es de corte pero sin carga. Eso bueno, lo van a ver más adelante. Seccionar significa abrir el circuito cuando no está pasando corriente y cerrarlo cuando no está pasando corriente. Sobrecarga, claro, para cada uno de los circuitos derivados, apertura contra sobrecarga y cortocircuito. Sí, en ningún lado obliga a poner protección contra contactos en circuitos seccionales. Me había confundido, pensé que lo decía. Bueno, a ver, estábamos en... No me acuerdo dónde estaba. No, espera, yo me voy a acordar yo. Yo te había preguntado diferente, no. En la sección de entrada me habías preguntado. Claro, si... Está bien, ¿no? Vos todavía no lo calculaste, pero suponete que pones 4. Depende. Si pones 4 y son 2x4,
más tierra, ¿no? También de 4. Ese cable tiene 28 amperes, creo, si mal no recuerdo. Entonces no deberías tener 32 Acá. abajo, claro. Y ahí Eh, tampoco. Tendrías que no, andar alrededor. yo digo en esta. O Ahí, sea, en realidad todavía me está faltando uno más. eh, acá, aprox. Este sería el medidor. Este es la termomagnética que tenés ¿cómo se dice? En el gabinete colectivo. sí. Y bueno, ahí está el tablero. ¿Cuál decís que no tiene que ser de 32? Esta. Y porque lo que pasa que, bueno, vos pusiste de 10 y de 10, estás bien. Eh, yo pondría de 25 ahí, Claro, sinceramente. una más chica. Está bien. Ajá. Sí, sí, puede ser. Este sí estoy seguro que tiene que ser 32. Pero ojo con el cable que va a vincular a ambos puntos, ¿no? Ese Sí, cable. acorde. Si no, tenés que repetir 25. ¿Viste cómo quedás muy acotado, Sí, obvio. encorsetado, ¿no? Ahí no te podés mover de un lado al otro porque no lográs selectividad. De hecho, en interruptores de este tipo es difícil la selectividad. Bueno, a ver, mostrame el otro. El B es exactamente igual, salvo porque tiene un TW, Está que en bien. este, que en este caso, como era mayor la potencia del circuito, le subí el calibre de la protección. Pero bueno, lo que hablamos 10, recién. 10 con 20, 36. Le dejaste 2 por 32 arriba, ¿no? Me lo imagino porque no lo Sí, veo. sí. Ahí Dejé 2 no. por 32 acá. El diferencial de 2 por 40 está bien. Bueno, también estamos en la misma que en Sí, el caso anterior, pero es más razonable. acá habría que Vos cambiar pusiste, pará, pusiste térmica de cabecera, de ahí te vas al diferencial y del diferencial con un peine te vas a los 3 circuitos. Sí. Bien. ¿Y Y el bueno, otro? y el del C y el D, la térmica Este sigue el mismo calibre. no me gusta ese, no me gusta. Sí, yo iba a consultar por este, porque para mí poner un solo diferencial no tiene sentido. Habría que poner, para mí, Es dos. muy, muy amarrete, ¿no? Sí, sí. Para Vas mí a tener iba un mucho, segundo diferencial, pero quería y consultar eso. como mínimo. Yo te voy Está a bien. decir la verdad. ¿Cuántos circuitos tenés? 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, mira, Sí. Uno en cada fase. eh, No, también. tenés RS, RR, SRCT, uno de T pusiste. Yo pondría, te voy a ser sincero, 3 diferenciales monofásicos y colgaría Bueno. las cargas de acuerdo a un cierto equilibrio, ¿no? Sí, ¿En sí, sí. serio lo que digo? Igual están lo más equilibrados posible las fases. Eh, Bueno, pero los que sí, sí, sean, está bien. yo le pongo R, yo pondría RR y renombraría y las pongo juntos, ¿no? El circuito C3 yo lo paso a C2. ¿Entienden lo que digo? No, vamos de vuelta. Perdón. Que todos los El circuitos circuito en fase R estén juntos, consecutivos. Ah, está bien, sí, ponele esta R, los paso uno para En vez de acá, poner claro, todos los de uno iluminación para acá. juntos, poner Sí, todos sí, los sí, ya R entendí. juntos. Perfecto, sí, ya entendí. Ya entendí, ya eh, entendí. y por supuesto, claro, eso te va a implicar renombrar los circuitos en el plano, pero bueno, Sí, pero eh, nada. Igual eh, todavía no habíamos asignado está bien, los no en importa. el plano. Así Eh, que, por otro lado, como te decía, yo pongo 3 diferenciales monofásicos. está bien. Sí. Yo no Lo sabía único, que salía más barato.
o una trifásica o tres monofásicas. No, en este No, caso te sale tiene mal. más valor la continuidad eléctrica. Vos pensás que una La lamparita que garantía del transporta, servicio. claro, Sí, sí, me abre uno acá, me abre todo el circuito. Es lo que habíamos hablado cuando mostré el exacto. diferencial, perdón, el primero unifilar. Es un Sí, equilibrio entre más para mí va barato por ese y... lado. Sí, sí, sí. Sí, Eh, No, lógica, obvio. no te podés quedar sin suministro en toda la casa por una falla. Sí, 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 no tiene sentido. ¿Está bien? Aunque sea, Sí, no, eso es una locura. está bien. Eh, ¿Qué más? Si después pusiste un interruptor de cabecera, que te dio 32, bueno, puede ser seguro que te haya dado 32, tranquilo. Y vas a tener cable de 6, capaz. Sí, creo que lo mínimo que pedía era de 6. Ahora, vos pusiste ahí, dice 3 kiloamperes las termomagnéticas, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Contame. La capacidad de la corriente de cortocircuito. A ver. Igual esto lo saqué directamente desde el catálogo. No, No, está bien, pero vos sabés lo no que no me significa. ayorné demasiado. ¿Sabés lo que significa? No, realmente no. Esto lo Es la tenemos que... corriente máxima que aguanta el interruptor antes Antes de de abrir. romperse, todo un cortocircuito. No, es la corriente que soporta el interruptor o que garantiza al fabricante que si se produce un cortocircuito o se cierra el interruptor y aguas abajo del mismo, tenés un cortocircuito, el interruptor vuelve a abrir y no se destruye. Es eso, es la garantía que te da el fabricante Claro, mayor de 13 kiloamperes, ahí se puede llegar a destruir el interruptor. ahí si tenés un corto mayor a 3 kiloamperes, aguas abajo de ese interruptor, corres el riesgo de que abra y no sirva más. O que lo ¿Eso lo vamos a cerré, calcular nosotros en el proyecto? no. No, Vamos a te lo da el estimar fabricante. algo. No. El nivel de cortocircuito se calcula de acuerdo a una serie de factores que tienen que ver con el aporte de potencia y los cables que me vinculan desde el aporte, o sea, desde la fuente hasta ese tablero, ¿no? En definitiva, el cable que alimenta, si yo quiero saber el nivel de cortocircuito en ese tablero que estamos viendo, tengo que tener el cortocircuito, tengo que tener el cable y ese cable me va a dar un valor de resistencia y de reactancia equivalente que va a depender de la longitud que tenga y tengo que tener el aporte y el aporte me lo da la fuente. La fuente no es lo mismo tener el transformador al pie de donde está la sala de medidores que tener el transformador a 100 metros de la sala de medidores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Igual algo vamos a charlar sobre el tema. Porque el cortocircuito va perdiendo su fuerza, por decirlo de alguna manera, va perdiendo su nivel de cortocircuito de acuerdo a que me aleje o me acerque al aporte, o sea, a la fuente. Si yo tengo un cortocircuito en bornes del generador o en bornes del transformador, tengo flor de corto. Ahora, si lo tengo a 100 metros, hay un cable, que ese cable tiene una impedancia, y esa impedancia me produce una caída, ¿sí? En el nivel de corriente en la parte extrema, ¿no? Porque aumento en la longitud del lazo de falla. Pensando en un corto monofásico, ¿no? Sencillo. Pero eso lo vamos a charlar, lo vamos a ver bien en el aula, o se los voy a comentar como para que tengan el criterio de qué mirar en una instalación, o que no es lo mismo si tengo la sala de medidores al lado de la sala del transformador, o no, tengo un aporte
un suministro que viene de mi caja de toma, que en realidad está siendo alimentado de un cable que está subterráneo y que, bueno, viene no me sale, de la cámara donde está el transformador, que está lejos. Cuanto más lejos está la fuente, menor va a ser el cortocircuito, es decir, tiene que ver con la longitud del cable, por lo tanto va a disminuir ese corto. Ahora, cuanto más me acerco a la fuente, el corto aumenta, no, porque es afectado por una impedancia del lazo de falla menor. Es la idea, ¿no? Se los cuento después, se lo contamos y lo van a ver fácil. Lo vamos a ver. En instalaciones domiciliarias no suele ser necesario calcular, verificar los cables. Pero por eso puse como ejemplo, no es lo mismo que... Imagínate este edificio, así como está, es domiciliario. Al lado del gabinete de medidores tengo la cámara, porque justo ahí Edenor, Edesur hizo la cámara o está a la disposición para hacer un lugar físico, o se determinó, arquitectura determinó la servidumbre que le da a la empresa que me va a suministrar energía. Dice, bueno, acá me vas a hacer la cámara. Y al lado, a 10 metros, tenés la sala de medidores, cosa que ocurre muy a menudo en instalaciones, en edificios, ¿no? En edificios de capital suele ocurrir mucho. Ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que tener cuidado, hay que mirar. ¿Qué potencial es el transformador? Bueno, a ver, en función de esto yo ya voy a tener un aporte importante. Los de planta baja, todos caja moldeada. Van a sufrir bastante más. Sí, señor. Ahí, perdón, me quedé fijado en el tema del diferencial en la sala de medidores. Sí, la norma lo exige. El punto 770.16.5.3 dice: cada circuito seccional debe estar siempre protegido contra contactos directos e indirectos, contra los cortocircuitos y las sobrecargas. Después vamos a ver que el diferencial protege contra los contactos directos e indirectos. Yo les dije, protege a las personas, protege la vida. Y la termomagnética protege contra cortocircuitos y sobrecargas. No es lo mismo un cortocircuito que una sobrecarga, ¿sí? Un cortocircuito tiene impedancia o resistencia cero o muy baja, y una sobrecarga tiene un valor de impedancia puede ser similar al normal, y a veces es difícil de detectar. Lo que pasa es que la sobrecarga es un aumento de corriente sostenido en el tiempo, pero claro, de una magnitud parecida a la normal, 2-3 veces la corriente normal. Un cortocircuito arranca en 10 veces la corriente nominal. Tranquilamente. Por eso es la parte térmica de la termomagnética, la parte térmica protege la sobrecarga, contra sobrecarga, y la parte magnética protege contra cortocircuito. La termomagnética no protege contra contacto. Yo le dije, si yo meto 2 dedos, uno en cada enchufe, la termomagnética no va a cortar a tiempo para salvarme la vida. En cambio, si yo toco... No, bueno, pero igual no te vas, si pones los 2 dedos en el enchufe no te vas a morir. No, te quedás sin dedo. Tengo una impedancia alta, el cuerpo más o menos depende si está húmedo, entre 500 y 1000. Pará. Si metés los 2 dedos en el enchufe, si pones los dedos de la misma mano... Ah, de la misma mano, no, de manos diferentes. Mano izquierda y mano derecha. Pero eso lo hacen los Juca, ¿no? Sí, se da del mismo dedo y de la misma mano, la corriente circula por los dedos, lo sumo perderé los dedos. Claro. Pero bueno, Joaquín, revisalo en el punto 16.5.3, que se llama tableros principales de la norma 770. Obliga a proteger los circuitos seccionales contra contactos directos. Perfecto, me fijo. Yo me había quedado pensando, porque hay una cuestión muy básica. Si yo no tengo ningún diferencial entre el medidor y el tablero seccional, cualquier fuga que haya en la montante no la va a haber ninguna protección.
voy a tener una fuga a tierra permanente, que puede ser de alta impedancia, y ningún dispositivo lo va a detectar. Por eso sí o sí tiene Además, que... otra cosa, si querés trabajar en ese tablero, suponete, vos cortás el suministro al departamento y estás trabajando en la termomagnética, por ejemplo, que alimenta ese departamento. Si no cortaste, si no fuiste previamente abajo a cortar el suministro con la otra térmica que está abajo, vos tenés que quedar protegido. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber una protección diferencial para que te... ese sería el único justificativo por el cual vos podés digamos, justificar ese interruptor. La realidad es que, bueno, vos si querés trabajar en la cabeza del interruptor, en el cabezal, donde ingresa el cable, deberías previamente, por seguridad, ir a cortar el suministro abajo y trabajar tranquilo en tu tablero. Eso es lo que deberías hacer. Pero sí, tengan en cuenta que toda la instalación tiene que estar protegida contra cortocircuito, contra sobrecargas y contra contacto. Claro, además es lo que dice Santiago. La instalación comienza desde los dos tornillos donde ajustás el cable que entra de norte de sur a la térmica. O sea, desde esos dos tornillos, o sea, el interruptor de cabecera para abajo, el circuito es tu responsabilidad como matriculado. Entonces, no desde la salida del medidor, porque yo no puedo conectar o desconectar el medidor. Tienen que venir de norte de sur, sino de la entrada de la primer termomagnética o llave de corte. Exactamente. Bueno, pero esos temas de sobrecarga, de termomagnéticas que trabajan que protegen por sobrecarga y cortocircuito, y los distintos tipos de curvas, la B, la C, la D, lo vamos a, y junto con el diferencial, ya lo vamos a ver la próxima clase con alguna diapositiva que se pueda ver bien, inclusive ver cómo es físicamente la termomagnética. Sí, yo el miércoles pasado les hice una presentación, les expliqué muy en 2 slides qué es, cómo funciona, para que sepan lo que es al momento de hacer unifilar, que sepan dónde poner termomagnéticas, dónde poner el diferencial, por qué van y qué es cada uno. No hablamos nada de cortocircuito ni de curvas. Eso sí lo vamos a hacer la próxima clase. Dale. Así que ya que, pero bueno, no se va a cortar mi computadora. Bueno, sí. Pero está bien. Volviendo al tema, ponele los diferenciales monofásicos, redistribuir y listo, va bien. Bueno, listo. ¿Tenés algo más en ese esquema unifilar? La sala de medidores. Pero bueno, no, entiendo que es para otro momento. Sí, no, pero la sala de medidores la vamos a utilizar. Sí, sirve el esquema como el que está ahí, pero vamos a utilizar, a mí me interesa que veamos los módulos de Connectube. La disposición de los módulos. Con la disposición física, exactamente. Sí, igual así como están, ya están. Yo lo que hice fue con una rayita roja, dividí los módulos que existen, que venden de Connectube o bueno, de la que sea. Entonces, ajá, no sé. Espera, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿pusiste? 6 en uno, perdón, o sea, yo hablo de racks y dentro de los racks 1 o 2 módulos. En este caso, para este rack, el 1.1, usé 2 módulos, uno de 6 y otro de 4, monofásicos. Perdón. O sea, ¿cuántos medidores? En el módulo que vos pusiste 1.1, ¿no? Y arriba se ve chiquito. Sí. 1, 1. Ahí. Tengo 6 monofásicos y 4 trifásicos.
6 monofásicos y 4 trifásicos. Sí. Ah, tenés 10 medidores entonces por módulo. 4 No, no por módulo. Una columna. ¿Cómo, perdón? Una columna de 4 trifásicos. No, son 2 columnas de 2 que se venden, que están unidas. O sea, se ven como 2 columnas. Bueno, No tengo la foto ahora mismo, pero no, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. después le muestro las fotos que tengo. Pero, No, sí, la de los catálogos. claro, pero no, se comercializa así. O sea, me refiero, este Hay módulo de 4 Ahí tiene una comparto barra pantalla y lo vemos el catálogo de Conextube, ¿eh? A ver, dale. Ahí están viendo el catálogo. Sí, ahí. Este es el catálogo de Conextube. Y acá está lo que estaba tiene viendo. 2. Hay 2 columnas de 4. Claro, este es el que vos decís, el trifásico, son módulos de 2 columnas de 2. Sí, la barra de distribución, la caja de conexión con los fusibles y 2 medidores por columna. Y arriba diferencial y térmica, tetrapolares. Y acá tiene abajo diferentes configuraciones. Un medidor trifásico más un medidor monofásico. O uno trifásico más uno monofásico. O 2 medidores trifásicos. 4 medidores trifásicos. Un medidor trifásico. 3 medidores monofásicos. 6 medidores monofásicos. 9 medidores monofásicos. Estas son las configuraciones y ya tiene las dimensiones. Esto es lo que vos estabas mostrando. Eso es lo que me interesa. Un módulo de 6 monofásicos y un módulo de 4 trifásicos. ¿Conextube no tiene más módulos? Sí, hay más módulos, Ah. Sí, acá hay más. Sí. Listo, perfecto. Porque 12 yo monofásicos, 8 monofásicos. En una usé una de 12 y nada, me quedaba esa duda. Acá está, 12 monofásicos. Ah. Acá tiene una fotito como se ve. Justo acá hay 8 monofásicos y 4 trifásicos. Ven que el medidor trifásico es más grande, por eso necesito una caja más grande. Si yo pongo 4 uno arriba del otro, no hay techo que entre, ya mide 1,70 completo. Y 7 y pico, ¿no? 1710. Sí. 12 medidores monofásicos. Y fíjense que este que tiene 4 medidores trifásicos tiene la misma altura. El monofásico, la caja monofásica mide 2,75 y la de trifásica 3,75. Claro, mide 10 centímetros más. Y acá está, ¿no? Acá hay fotitos de... Estos son para ir embutidos en pilares. Claro, sí. Gabinete de obra. Sí, hay para quirófano, Hay de todo. No está la medida del modulito. Está el juego armado. Acá está el detalle. Acá están todos los módulos. Un lugar para mirar. Ahí tenés los 2 trifásicos, ¿no? Este es un trifásico. El dibujito. Es más, hasta te los agrupa por las solicitudes de cada distribuidora. Del AP, del sur y del norte. Claro. Después Bueno, eso lo vamos a ver también junto con lo que hablamos al principio, o al principio no, recién, tipos de curvas termomagnéticas y todo lo diferencial. Lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Bien, entonces el miércoles que viene vemos las curvas de las termomagnéticas y diferencial y sala de medidores. Y sala de medidores.
Así vamos ya avanzando en serio. Sí, por eso. Tema. Pues, Un segundo. Perdón. Tema plano de planta. Ya tendría que ir quedando. Tendría que tener forma ya esta semana. Mándenme las correcciones, los que les mandé, y los que no me mandaron nada, mándenme algo. Para ir terminando el tema de distribución de bocas y cañería, ¿sí? No sé si alguien quería preguntar algo. Sí. ¿Qué pasó? después pueden subir la clase pasada cuando explican el sistema unifilar, porque yo intenté hacerlo, pero la verdad es que ni siquiera no me sale, no sé por dónde empezar. Sí. Lo tengo ahí en la nube, lo tengo que bajar y subirlo para poder compartirlo. Mañana, si tengo tiempo, ya subo la de la clase pasada y la de hoy. Sí. Está Es que pendiente. sin la clase esa no sé por dónde empezar, ni siquiera. Sí, no hay problema. Bueno, cualquier chicos, otra duda, sí, me mandan correo. Si me pueden mandar, ¿cómo es? El AutoCAD, los Excel, lo que tengan trabajando. Yo trato del mismo día o al día siguiente, según la hora, hacer las observaciones y responderlo. Por mi parte, nada más. Ahora. y por mi parte tampoco. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles, si Dios quiere.